Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Arroz y tartana de Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia en 1867 y murió en Francia en 1928. Fue el primer superventas español. Es el autor de Cañas y barro y La barraca, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, de La araña negra, Sangre y arena o Los cuatro jinetes del apocalipsis. Arroz y tartana se publicó en 1894. Fue escrita como folletín para la prensa y apareció después como libro. Es una novela magnífica que retrata como ninguna la ciudad de Valencia y pone su objetivo en la incipiente burguesía española. Es una novela sorprendente, emocionante, divertida y a ratos triste. Vamos allá. A las 3 de la tarde entró doña Manuela en la plaza del mercado, envuelto el airoso busto en un abrigo cuyos faldones casi llegaban al borde de la falda, cuidadosamente enguantada, con el limosnero al puño y velado el rostro por la tenue blonda de la mantilla. Tras ella, formando una pareja silenciosa, marchan el cochero y la criada. El cochero, Nelet, con una enorme cesta en la mano y una espuerta no menor en la espalda. La muchacha, Visanteta, también lleva una cesta de blanco mimbre. Parece que Valencia entera está allí. Todos los años ocurre lo mismo el día de Nochebuena. Aquel mercado extraordinario que se prolonga hasta bien entrada la noche resulta una festividad ruidosa, la explosión de alegría y bullicio de un pueblo que entre montones de alimentos se regocija al pensar en los atracones del día siguiente. Doña Manuela permaneció inmóvil algunos minutos en la bocacalle. Parecía mareada y confusa por el ruidoso oleaje de la multitud, pero en realidad lo que más la turbaba eran los pensamientos que acudían a su memoria. Conocía bien la plaza, había pasado en ella una parte de su juventud, y cuando de tarde en tarde iba al mercado por ser víspera de festividad en que se encendían todos los hornillos de su cocina, experimentaba la impresión del que tras un largo viaje por países extraños vuelve a su verdadera patria. Por más que doña Manuela se empeñe en transformarse y revista un empaque de altiva señoría, conserva los gustos y aficiones de la antigua tendera que ha pasado lo mejor de su juventud en la plaza del mercado. Ha sido dueña de la tienda de las Tres Rosas. Está próxima a los 50 años, pero es tan arrogante y bien plantada que todavía causa cierta ilusión. La mitad de los polvos y menjurjes que sus niñas tienen en el tocador los consume la mamá, pero ni ella misma sabe para quién se arregla. Acababa de hacer su compra doña Manuela cuando hubo de volver la cabeza sintiendo en la espalda una amistosa palmada. Era un señor entrado en años, con un sombrero de cuadrada copa, de forma tan rara que debía pertenecer a una moda remota, si es que tal moda había existido. Iba embozado en una capa vieja, por bajo de la cual asomaba una esportilla de compras. Es Juan, el hermano de doña Manuela, de quien todos hablan mal en casa, aunque con cierto respeto, llamándole por antonomasia el tío. A Juan no hay nada que le horrorice más que gastar. Le dice a su hermana que se va a llevar medio mercado, y con comida de ricos. Soy pobre, pero aún tengo para no morirme de hambre y, sobre todo, con orden y economía. Sin querer aparentar más de lo que realmente se tiene, lo pasa cualquiera tan ricamente. Su hermana le contesta que siempre será un miserable y que no sabe para qué le sirve guardar tanto dinero como si se lo fuera a llevar al otro mundo. Cuando se despiden, doña Manuela continúa con la compra y cuando Nelet y Visanteta tienen sus espuertas llenas, se van a casa para volver con ellas vacías y doña Manuela les espera en la tienda. En casa de doña Manuela, la tienda es por antonomasia el establecimiento de las Tres Rosas y fuera de ella no se reconoce otra tienda en Valencia. Colocada entre la calle de San Fernando y la de las Mantas, en el punto más concurrido del mercado, participaba del carácter de estas dos vías comerciales de la ciudad. Era rústica y urbana a un tiempo. Ofrecía a los huertanos un variado surtido de mantas, fajas y pañuelos de seda, y a las gentes de la ciudad las indianas más baratas, las muselinas más vistosas. La tienda tiene ahora un rótulo ajado: Antonio Cuadros, sucesor de García y Peña. Doña Manuela entra en la tienda.
Un hombre fornido la recibe y le ofrece un asiento. Es Antonio Cuadros. Y del despacho sale Juanito, el hijo del primer matrimonio de doña Manuela. Un muchacho nacido en la misma tienda, que sigue agarrado a ella sin servir para nada, como dice su madre, y sin querer otra cosa que ser comerciante. Está próximo a los 30 años, es alto, enjuto, desgarbado y algo cargado de espaldas. La barba espesa y crespa se le come gran parte del rostro, dándole un aspecto terrorífico de bandido de melodrama. De una portezuela sale la esposa de don Antonio, una mujer voluminosa, con la obesidad blanducha y el cutis lustroso que produce una vida de encierro. Doña Manuela habla de la cena que aquella noche da en su casa. Las niñas, Rafael y Juanito, unos amigos de aquel, en fin, un buen golpe de gente joven y alegre que bailará, cantará y sabrá divertirse sin faltar a la decencia hasta llegar la hora de la misa del gallo. También espera que vaya Andresito, el hijo de don Antonio, un muchacho paliducho y mimado, vástago único que cursa el segundo año de Derecho y hace versos. Y luego, doña Manuela pregunta por don Eugenio. El hombre por quien preguntaba doña Manuela era el fundador de la tienda de las Tres Rosas, don Eugenio García. El decano de los comerciantes del mercado, un viejo que arrastraba 40 años en cada pierna, como él decía, y mostrábase orgulloso de no haber usado jamás sombrero, contentándose con la gorrilla de seda que, según él, era el símbolo de la honradez, la economía y la seriedad del antiguo comercio, rutinario y cachazudo. La tienda pasó de sus manos a las del primer marido de doña Manuela y de este a su actual dueño. Pero don Eugenio no ha dejado de vivir un solo día en aquella casa, fuera de la cual no comprende la existencia. Doña Manuela se levanta al ver en una de las puertas a Nelet, que vuelve a casa con la espuerta vacía. Arroz y tartana pertenece a la primera etapa creadora de Vicente Blasco Ibáñez, en la que predomina el ambiente valenciano y que es, para algunos críticos, la más valiosa dentro de su obra, con novelas como La barraca, Entre naranjos y Cañas y barro. Arroz y tartana fue escrita para el folletín del diario republicano El Pueblo, que el mismo Blasco Ibáñez había fundado. La verdadera protagonista de esta novela es la ciudad de Valencia. Las descripciones son largas y extraordinarias. La novela recorre prácticamente todas las festividades de la ciudad. Comienza con una descripción maravillosa del mercado de Valencia en plena Navidad y cuenta las fiestas de San José, la Semana Santa, el Día del Corpus, la Feria de Julio, los toros, la pólvora, las bandas de música y las fallas en una escena llena de tensión. En el pasado, el mercado de Valencia tenía una leyenda que corría como válida en todos sus establecimientos. Al llegar el invierno, aparecía siempre en la plaza algún aragonés viejo llevando a la zaga a un muchacho como bestezuela asustada. Le habían arrancado a la monótona ocupación de cuidar las reses en el monte y lo conducían a Valencia para hacer suerte, o más bien por liberar a la familia de una boca insaciable. Preguntaban de puerta en puerta si necesitaban un criadico. Dice la leyenda que si en todas las tiendas recibían una negativa, el padre abandonaba a su hijo en medio del mercado con la conciencia satisfecha de haber puesto al chico en el camino de la fortuna. Don Eugenio García, fundador de la tienda de las Tres Rosas, fue uno de los abandonados. Nada debo a nadie, exclamaba al regañar a sus dependientes. A mí nadie me ha protegido. Los míos me dejaron como un perro en medio de esa plaza. Y sin embargo, soy lo que soy. Hubiera querido veros como yo para que supierais lo que es sufrir. Fruto de otro abandono, entró como aprendiz en la tienda de las Tres Rosas un chicuelo al que don Eugenio le fue tomando cierto afecto. Se llamaba Melchor Peña. Al cumplir los 18 años, experimentó una transformación. Le gustaba mucho leer. Tenía don Eugenio un amigo antiguo que todos los días visitaba la tienda, don Manuel Fora, que tenía una sólida fortuna. Estaba entre los primeros fabricantes de seda y más de 200 telares trabajaban para él. Melchor Peña era el encargado de ir a por telas a casa de don Manuel Fora. Este era viudo y tenía 2 hijos. Juan, un joven infatigable para el trabajo, meticuloso en los negocios, capaz como su padre de darse de cachetes por un ochavo, y Manolita, una muchacha hermosota que a los 17 años tenía el aspecto de una matrona romana y a quien don Manuel no quería encargar de la administración de la casa en vista del poco aprecio que mostraba al dinero. Otra persona que formaba parte de la familia era un estudiante de medicina, sobrino de don Manuel, alegre, confeccionador de chistes y calavera de los más audaces. Se llamaba Rafael Pajares. Manolita y Rafael
se amaban desde niños, pero cuando se hicieron mayores la cosa no fraguó y Melchor aprovechó la circunstancia para declarar su amor a Manolita. El asunto se arregló con prontitud. Don Eugenio, que se sentía viejo y estaba dispuesto a traspasar las 3 rosas al dependiente predilecto, habló con su amigo don Manuel y como el novio la aceptaba sin un céntimo de dote, la boda se arregló y a los 3 meses la señora de don Melchor Peña entró triunfalmente en sus dominios de la Plaza del Mercado. 7 años duró el matrimonio y su único fruto fue Juanito, a quien pusieron tal nombre por apadrinarle el hermano de Manolita, o más bien doña Manuela, pues el estado de maternidad, ensanchando sus macizas carnes de matrona, habíanla dado un aspecto respetable y majestuoso. Doña Manuela gastaba con un furor que escandalizaba a los buenos burgueses del mercado. Seguía las modas con escrupulosidad costosa y muchas veces aumentaba sus gastos hasta la locura, únicamente por el gusto de darles en las narices a don Eugenio y al tacaño de su padre. Cuando murió don Manuel, el negocio de la seda había dejado de ir bien. Heredaron aún así 70.000 duros aproximadamente. Juan se quedó con la casa solariega, contento con su posición y dispuesto a aumentar lo heredado, y doña Manuela, al verse rica, solo pensó en salir de su estado de tendera. Para ella la sociedad estaba dividida en 2 castas, los que van a pie y los que gastan carruaje, los que tienen en su casa gran patio con ancho portalón y los que entran por estrecha escalerilla o por obscura trastienda. Querías subir, saltar de la clase de los parias dedicados al trabajo a la de las personas decentes, y con el imperio y la concisión de la señora absoluta que no admite réplicas, expuso a su marido el futuro plan de vida. Doña Manuela pensó que, puesto que el dependiente mayor, Antonio Cuadro, se había casado con Teresa la criada y por tener algunos ahorrillos pensaba establecerse, que se quedara con la tienda y con don Eugenio, que quería acabar su vida agarrado a ella como una lapa. El precio del traspaso ya lo iría pagando Antonio poco a poco y ellos levantarían el vuelo inmediatamente para ir a formar un nido en una gran casa cerca del mercado, una finca soberbia, con ancho portal, gran patio, cuadras profundas y en el piso superior magníficas habitaciones. A los pocos días ya se consideraba feliz, pudiendo pasear en berlina por la Alameda. Lo único que la entristecía era el carácter del marido. Pero don Melchor no tardó en morir. Fue un luto estrepitoso. Don Rafael Pajares, como médico de alguna fama, había sido llamado en los últimos días de la enfermedad del marido. Ya sabía doña Manuela que no era muy correcta la presencia del antiguo novio en los primeros días de su viudez, pero al fin y al cabo era su primo. La viuda y el primo se casaron apenas transcurrió el plazo marcado por la ley. A los 3 meses de casados tuvieron una niña, Conchita. Un año después, un muchacho al que pusieron por nombre Rafael. Y por fin la menor, Amparito, último fruto de unos amores que se extinguieron tras rápidas e intensas llamaradas. El matrimonio fue al poco tiempo de realizado un motivo de satisfacción para don Juan, que aunque no odiaba a su hermana, se alegraba de sus desgracias, hijas de la imprevisión. El primo Rafael, amante rabioso de los placeres, se lanzó sin temor a saciar sus apetitos al verse dueño de la fortuna de su esposa. Egoísta hasta la brutalidad, era derrochador para sus placeres y tacaño feroz cuando se trataba de las necesidades de los demás. La ceguera de la esposa duró algunos años. El doctor perdió miles de duros. Mantenía queridas costosas por pura ostentación y emprendía viajes divertidos por toda España con audaces compañeros de bureo. La fortuna de doña Manuela estaba casi destruida, pero por un sinnúmero de enfermedades provenientes de la vida crapulosa, murió poco después. La muerte del primo Rafael hizo que don Juan volviera a casa de su hermana y puso orden. Vendió fincas, canceló hipotecas y pagó a los usureros. Mira, chica, ya tienes libre y sano lo que te queda. Pero te advierto que no eres rica. Tienes a lo sumo 20.000 duros, más 8.000 que pertenecen a Juanito por ser la herencia de su padre. Se acabaron pues las locuras. Ahora mucho orden y mucha economía. Y así podrás ir tirando. Sobre todo no cuentes conmigo en los apuros. Si fueras pobre te tendería la mano. Pero tienes para comer. Y a mí no me gustan parar a los derrochadores. Se acabaron las berlinitas y los demás gastos con los que se aparenta lo que no se tiene. Una vida arreglada, gastando conforme a la renta, es lo decente y lo digno.
Doña Manuela se sintió impresionada por los consejos de su hermano y por mucho tiempo los siguió escrupulosamente. Se dedicó a criar a los hijos de su segundo matrimonio, porque el pobre Juanito siempre había sido tratado con falso cariño. El pobre hijo de Melchor, con su carácter apocado y dulce y su afán de cariño, era el paria de la casa. Y como el muchacho le tenía gran afecto a don Eugenio y cierta querencia a las Tres Rosas, entró en la tienda como aprendiz distinguido, con la ventaja de comer y dormir en su casa. Pero cuando las niñas se convirtieron en unas señoritas, doña Manuela sintió el afán de ostentación de toda madre que tiene hijas casaderas. Renovó su mobiliario, abandonó las modistas anónimas y en su afán de no andar a pie, si no tuvo berlina y tronco como en sus buenos tiempos, compró una galera elegante y ligerita y tomó como cochero a Nelet. Su hermano Juan se subía por las paredes. «Tu madre está loca», decía algunas veces a Juanito en la puerta de las Tres Rosas. «Si esto sigue más tiempo, todos iréis a pedir limosna». ¡Qué cabeza! Parece imposible que sea mi hermana. Para ello lo principal es aparentar. Y del mañana que se acuerde el diablo. Lo que yo digo. Arroz y tartana y trampa adelante. El primer día del año, a las 8 de la mañana, Concha y Amparo ya han abandonado el lecho. Extraña diligencia en ellas, que por lo común no se levantan hasta las 10. La mayor, Conchita, 23 años, es la más parecida a su madre. En la casa goza fama de genio violento. La menor, Amparito, tiene 18 años. Linda, cabeza de bebé, boca graciosa, hoyuelos en la barbilla y las mejillas, un puñado de rizos sobre la frente y ojos que en vez de mirar parecen sonreír a todo, revelando el inmenso contento de ser joven y que la llamen bonita. Las dos hermanas se llevan bien. Se arreglan y se ponen sus vestidos más bonitos. Va a haber visitas y hay que estar presentables. Se está preparando una gran fiesta. Va a acudir también el tío Don Juan. A los postres irá Andresito Cuadros y algún amigo de Rafael. La campanilla de la escalera suena cada 5 minutos. Son tarjetas de felicitación que se amontonan en el velador de la antesala. A las 11 llega don Antonio Cuadros y su mujer con la ropa de las grandes solemnidades. Luego llegan las magistradas, una mamá y 3 hijas íntimas de las niñas de la casa. Y al final se ve desde el rellano la cara de don Juan. Va de gran gala. Tras él sube la escalera Juanito, el hijo mayor, con un enorme ramo de flores. Don Juan fue casi llevado en triunfo al salón por sus sobrinas. Tío por aquí, tío por allá. La una le quitaba el sombrero, la otra tomaba su bastón y las dos tiraban a un tiempo de su paleto, sonriendo ligeramente al ver el chaqué que quedaba al descubierto y que con sus cortos faldones dábale el aspecto de un pájaro desplumado. Las pobrecillas ya sabían vivir. Aquel tío era la esperanza de la familia, representaba el cebo capaz de atraer novios con la tentación de una herencia, y aunque lo encontraban poco simpático por su carácter y la ruindad de sus regalos, sonreíanle y le adulaban con gran contento de la mamá. La comida es excesiva. Merluza, lomo de cerdo y longanizas con pimiento, tomate, capón y todo regado con un buen vino. Y luego los postres. Tajadas de melón, peras y manzanas, avellanas y nueces y después la clásica sopada, una gran fuente de crema en la que se empapan apretadas filas de pequeños bizcochos. El café se sirve en el salón. Cuando acaba la comida aparecen Roberto del Campo y Andresito Cuadros. En casa de doña Manuela, Roberto era muy bien acogido, especialmente por Conchita. Era un chico que tenía muy buenas relaciones. Es verdad que su fortuna era poca, pues gran parte de la herencia de sus padres estaba ya enterrada en los garitos o entre las uñas de los usureros. Pero esto no impedía que fuese un partido aceptable para las jóvenes de la clase media, que, colgadas de su brazo, podían entrar en un reducido círculo que ellas se imaginaban como el paraíso de la aristocracia. Andresito Cuadros, el hijo del dueño de las Tres Rosas, aparece a su lado, empequeñecido y aplastado. Docto y pedantuelo, algo engreído con los sobresalientes de su carrera y acostumbrado a hacerse oír en casa como un oráculo, se asombra de que fuera de ella no se le rinda tributo de admiración. Los recién llegados, después de saludar a la mamá, se sientan cerca de las dos niñas y al fin llega el acto de dar los aguinaldos a los criados. Toda la servidumbre de la casa se planta estilo de coro de zarzuela ante el sillón de la señora. Con majestad teatral, doña Manuela da un duro a cada uno, más un pañuelo de seda a bisanteta.
Esto oscurece un poco la sonrisa de don Juan. Doña Manuela cree que hay que sostener la honra de la casa ahora que las niñas van siendo casaderas y eso exige grandes apuros y no menores sacrificios. Ahora mismo se hallaba en una de esas situaciones difíciles. Algunas deudas antiguas las había satisfecho con la paga de Navidad de sus arrendatarios de la huerta, pero necesitaba con urgencia 8.000 reales, pues el invierno exige grandes gastos. Entonces le pide prestada esa cantidad a su hermano Juan. Su hermano le dice que de dónde va a sacar él 8.000 reales. Doña Manuela protesta y le dice que entonces le firme un aval, y Juan le dice que no. Y le repite que si se juntan todos sus acreedores y exigen que les pague, se verá en la calle, y avisa a su hermana de que no utilice a su hijo mayor. Doña Manuela está pálida e inquieta. Le parece que es una imprudencia expresarse así a pocos pasos de aquel grupo donde están Roberto y Andresito. Por fortuna, Concha y Amparo atraen la atención de los dos. Amparo y Andresito están en un balcón mirando a la calle, con la nariz pegada al vidrio y protegidos por los cortinajes. Primero han hablado del tiempo, pero enseguida Andresito se ha declarado. Le dice que a él le es imposible vivir si Amparito se niega a amarle. La niña le interrumpe diciéndole con su tonillo bromista como quien accede a tomar parte de un juego que serán novios, pero que no sepa nada su madre. El carnaval de aquel año fue muy alegre para la familia de doña Manuela. Pasó el carnaval y doña Manuela se vio en plena Cuaresma. Era la hora de purgar los derroches y las alegrías de la temporada anterior. La modista francesa presentaba la cuenta de los trajes de las niñas y además hacía falta dinero para los gastos de la casa. Total, que doña Manuela necesitaba 3.000 pesetas. Necesitaba encontrar una persona con garantías que quisiera avalar su firma. Y al final termina tirando de su hijo Juanito. Le pide que no le diga nada a su tío. A Juanito se le ocurre que puede pedírselo a don Antonio Cuadros, que anda muy ocupado en eso de la bolsa, pero doña Manuela le dice que no, porque no quiere pedir préstamos a un agente inferior, que la trataría con desdeñosa confianza al conocer sus apuros. Don Antonio está en plena revolución por la costumbre adquirida de hablar de millones y más millones con tanto desprecio como si fuesen pañuelos de 2 pesetas docena. Las cosas de la tienda las trata con indiferencia y encarga a Juanito la dirección de la casa. Asegura a su dependiente que antes de un año tendrá millones gracias a la bolsa. Y justo entonces, Juanito comienza a sentirse dominado por una preocupación. Entre las parroquianas de la casa había una joven que los dependientes designaban con el apodo de la Beatita. Era una criatura tímida, dulce, encogida, que hablaba con los ojos bajos y sonreía a cada palabra como pidiendo perdón. Apenas entraba en la tienda, buscaba con los ojos a Juanito, muchacho juicioso, tan tímido como ella y que no se permitía el menor atrevimiento. Los dos se entendían perfectamente. Juanito se entera de quién es. Se llama Antonia. Trabaja de costurera a domicilio y tiene tan buenas manos que se la disputan. Es huérfana. Vive con una amiga de su madre, vieja y casi ciega. La llaman Tonica. Juanito mira a la joven con tierna simpatía. Su belleza no es gran cosa, la cara redondita y pálida, la nariz algo corta, pero con unos ojos hermosos, cobijados por las grandes cejas que, pobladas de sobra, tienden a juntarse, formando una sola línea. Pero lo que a Juanito le encanta más es la sonrisa. Esta amistad, que se estrecha por encima del mostrador, va siendo una necesidad para los dos. En casa de doña Manuela notan que algo extraño ocurre a Juanito. Amparito hasta se ríe de él, dice que los noviazgos solo sirven para disgustos y lloros. Y es que cuando doña Manuela se ha enterado de lo de Andresito, le ha dicho que por allí no vuelva. Pero en los bailes de carnaval, Amparito ha conocido a Fernando, un teniente de artillería amigo de Rafael. Juanito era feliz. Próximo al ocaso de su juventud, a los malditos 30 años de que hablaba Espronceda, en vez de tristes desengaños, experimentaba la alegría de saber que en el mundo hay algo más grato que adorar a la mamá como un ídolo y plegarse a todos los caprichos de los hermanitos. Ya no se conforma con esperar que Tonica vaya a la tienda de las Tres Rosas. Se entera de dónde trabaja y le sale al paso por la mañana al ir al trabajo y por las noches al regresar a su casa. Tonica le habla como un amigo y le hace confidente de todos sus pensamientos. Un día, Juanito le pregunta si no piensa casarse y Tonica contesta con una carcajada y preguntándose quién sería el valiente, que se necesita mucho corazón para cargar con una mujer sin otra renta que la aguja y que lleva tras sí el bagaje de una amiga vieja, ciega y enferma. Juanito está a punto de gritar que ese valiente es él, pero por desgracia no lo hace. Aquella noche es cruel para Juanito.
La pasa en vela, revolviéndose inquieto en su cama y declarando en voz alta que es el más cobarde de los hombres, y al día siguiente se decide a decir a Tonica que la quiere, que la ama. Tonica está aturdida. El silencio es penoso. Juanito está asustado por la seriedad de Tonica. La costurera reflexiona y al fin se decide a hablar. Ella agradecía el ofrecimiento del señor Peña, pero no podía aceptar. Era el hombre honrado y modesto que deseaba. Si no fuese más que un dependiente de comercio, tal vez aceptase. Pero es que ella ignoraba quién era su familia. Estaba enterada por una parroquiana amiga de su mamá y de sus hermanitas. Eran unas señoras de las que viven con verdadero lujo, sin apelar a costureras ni adornos caseros. Tenían carruaje, en fin, una gran familia. Esto subrayado por una expresión entre admirativa y respetuosa. Y no era justo ni legal que ella, una pobre jornalera, aspirase a tanto. Juanito siente alegría y compasión a un tiempo, porque no es indiferente a Tonica y en la posición de su familia está el único obstáculo. Compadece la ignorancia de la joven y está a punto de decirle que todo aquel lujo es imbécil fatuidad, pura bambolla. Intenta convencerla. Por fin, la costurera parece ablandarse. Dice que lo pensará y tal vez al día siguiente pueda contestarle. Y tras esa promesa, que para Juanito es una felicidad, Tonica da 6 golpes en la aldaba de su casa y desaparece, cerrando la puerta de la escalerilla. La última sonrisa de Tonica revolotea delante de él con sus alas de oro, alumbrándole el camino. Pero la costurera no es más explícita al día siguiente. Le permite seguir hablando con ella, como amigos más que como novios, y a ver si el tiempo demuestra que sus caracteres se compenetran. Lo que inquietaba algo a Juanito, en medio de su felicidad, eran las atenciones con que él tenía a su mamá. Las miradas cariñosas, los «hijo mío», dichos en un tono halagador, con la suavidad mimosa de una caricia. Malo. Juanito temblaba viendo aproximarse la afligida demanda, el sablazo maternal, acompañado con lágrimas y conmovedoras lamentaciones sobre lo mucho que cuesta la educación de los hijos. Y la petición, claro, es formulada por fin a principios de Semana Santa. El pobre muchacho se queda anonadado por las confidencias de su madre. La situación es más grave de lo que le imaginaba. No quiere que nadie le toque su huerto de Alcira, y no es que ame gran cosa una finca a la que va solo 1 o 2 veces por año, pero desea convertirla pronto en dinero para establecerse y convertir a Tonica en dueña de una gran tienda de telas. El Jueves Santo por la mañana, Juanito se decide a emprender el asunto. Se va a ver a su tío, pero el viejo le dice que no, con un acento que no da lugar a dudas. Así que decide firmar el aval que su madre necesita. Había abandonado la mesa a la familia y aún duraban los elogios a Vicenteta por el mérito de la paella que les había servido, cuando comenzaron a llegar los amigos. Y los convidados de doña Manuela entraron en la casa, confundiéndose unas familias con otras, saludándose las mujeres con un tiroteo de besos y elogiando todas las cualidades de la posesión que la viuda de Pajares tenía en Burjasot. Es un chalet que parece escapado de una caja de juguetes. La viuda había empeñado y perdido para siempre un centenar de hanegadas de tierra de arroz que le producían muy buenos cuartos para adquirir aquella ratonera brillante y frágil a la que puso el título de Villa Conchita, no sin protestas ni rabietas de Amparo. Aquella tarde, Andresito y Amparito se han reconciliado. Todo es una fiesta, pero mientras tanto, Juanito pasa la tarde en la cocina. Cuando sube al piso alto, el baile está en su apogeo. Rafael y Roberto sacan a bailar una tras otra a todas las señoritas y el señor Cuadros entra de refuerzo. La cena es espectacular. Doña Manuela está contenta. Juanito es el único que sufre en aquellos 3 días. Cuando regresa a Valencia, volviendo a encargarse de las 3 rosas, experimenta la alegría del que sale del destierro. Espera a Tonica en las calles, sosteniendo con ella largas conversaciones. Él, que hasta entonces había vivido tranquilo e indiferente, amarrado a la noria de la dependencia sin pensar en el porvenir, sentíase ambicioso. Soñaba con una gran posición comercial que compartiría con Tonica y miraba la tienda de las 3 rosas con el mismo cariño del heredero ante una cosa que espera ha de ser suya. Su plan estaba formado. Esperaría hasta fines de año, vendería el huerto de Alcira y don Antonio le haría traspaso de la tienda por unos cuantos miles de duros. Antonio Cuadros, el afortunado bolsista, sigue abominando de la tienda y del mezquino comercio al por menor. Permanece en la tienda lo menos posible.
Cuando no está en la bolsa, pasa las horas en el café, mediando en las riñas de alcistas y bajistas con expresión de superioridad. La riqueza improvisada le da al señor Cuadros un airecillo petulante y fanfarrón. Y eso que las Tres Rosas está patas arriba, pero el único que protesta, revolviéndose furioso contra las desatinadas innovaciones, es don Eugenio, que maldice la bolsa. Antonio Cuadros la defiende, y para probarlo dice que no hay más que fijarse en don Ramón Morte, el banquero, un filántropo que hace el bien encaminando a la ganancia los pequeños capitales que yacen muertos y dedicando las ganancias propias a obras de beneficencia, y que es su principal asesor en la bolsa. Aconsejado por él, realizaba el señor Cuadros sus magníficos negocios, y Juanito, a no ser por su deseo de verse dueño de las Tres Rosas, hubiese vendido el huerto, poniendo toda su fortuna en manos de don Ramón. La loca fortuna del principal contagiaba al dependiente, y éste, a pesar de su carácter frío, se sentía animado por el deseo de correr el azar, ganando una fortuna en unos cuantos meses o arruinándose para siempre. Los domingos a las 7 de la mañana sale Juanito de su casa con el alegre desembarazo del colegial que en día de fiesta todo lo ve de color de rosa, estirado y satisfecho. Y es que el amor le ha transformado. El muchacho, antes tan sólido y bien equilibrado, se muestra inquieto y nervioso, llora a solas por cualquier cosa o se entrega a expansiones infantiles, pero, a pesar de todo, es más feliz que nunca. El mercado le atrae los domingos en las primeras horas de la mañana. Allí espera Juanito la aparición de Tonica, que todos los domingos, por hallarse libre del trabajo, se encarga de la compra. Forman una original pareja, el hortera endomingado y aquella muchacha que por estar cerca a su casa va de trapillo. Juanito, poco a poco, ha logrado estrechar sus relaciones con Tonica, aunque todavía no la sube a casa. Aquella primavera fue el periodo más feliz de la existencia de Juanito. Amaba. Era amado. Tenía fe en el porvenir. Sentíase a 100 leguas de las miserias de su familia y, para mayor felicidad, el tío don Juan, enterado de su noviazgo, lo toleraba, reservándose dar su aprobación definitiva cuando conociese a Tonica. El día de la Virgen va con Tonica a la primera misa en la Capilla de los Desamparados y allí, a corta distancia, ve a su familia y a la del señor Cuadros. Desde las Pascuas, la intimidad entre las dos familias es grande. Doña Manuela ve a su hijo. Juanito la sorprende fijando los ojos en Tonica con expresión curiosa e interrogante, pero doña Manuela no le dice nada, ni ese día ni los siguientes. Y ese silencio entristece a Juanito, hasta que por fin la buena señora le da a entender con palabras sueltas que conoce sus amores, que se ha informado de quién es Tonica y no le parece gran cosa. Pero le dice que si él se muestra conforme, todos contentos. Juanito va estrechando su intimidad con Tonica y su amiga Micaela. Se atreve algunas noches a hacerles tertulia hasta las 10 y Juanito habla de los triunfos de la bolsa y sobre todo de don Ramón Morte, el gran hombre. Si él se sintiera con fuerzas bastantes, sería de ellos. Ingresaría en el batallón audaz que, guiado por Morte, marchaba de jugada en jugada a la conquista de los millones. Y decía esto con la fiebre de explotación adquirida en la tienda, oyendo a los bolsistas. Fiebre que comunicaba a las dos mujeres que le escuchaban como un oráculo. Hasta que un día Micaela le dice a Juanito que quiere dedicar sus ahorros a un negocio tan afortunado. Son 8.000 reales, amasados trabajosamente entre las dos mujeres, arañados al jornal de Tonica y a la pobre pensión de Micaela. Juanito duda y dice que tal vez lo mejor es llevarle el dinero al señor Morte y rogarle que lo invierta en papel del Estado, que es más seguro. Van a verle una mañana, Juanito y las dos mujeres. Después de una hora de espera, entran en el suntuoso despacho de don Ramón Morte y allí le dejan el dinero, sin recibo y sin garantía alguna. Micaela y Tonica, al estar en la calle, lanzan un suspiro de satisfacción por haber dejado su dinero en manos de un hombre a quien todos los días nombran los periódicos con los títulos de acaudalado y filantrópico banquero. La vela del Corpus con sus anchas listas azules y blancas sombreaba desde los altos mástiles la plaza de la Virgen. La muchedumbre, endomingada, agitábase en torno de las rocas, admirando una vez más las carrozas tradicionales que todos los años salían a luz. A la hora de la comida llega Andresito a casa de doña Manuela para ofrecer a la familia el balcón de las Tres Rosas para ver la cabalgata. A las 3 sale la familia con dirección al mercado.
Concha y Amparito llaman la atención con sus vestidos de vivos colores y las capotitas de paja. Juanito las deja a la puerta de las Tres Rosas para ir en busca de su novia. Cuando llegan, la esposa de Cuadros parece muy preocupada por pensamientos tristes y misteriosos y se abalanza sobre doña Manuela, saludándola con apretado abrazo y sonoros besos. Parece una desesperada que encuentra al fin el medio de salvación. Le dice enseguida a doña Manuela que tienen que hablar. Teresa ha encontrado una carta de su marido firmada por una tal Clara que desvela una infidelidad. Tras la procesión, llega la hora de la comida y todos se van al comedor de los Cuadros. Doña Manuela hablaba con el señor Cuadros. Teresa la había colocado junto a su marido con la esperanza de lograr su catequización. Aquella señora que tanto sabía y tan grande experiencia había adquirido en las miserias matrimoniales era su única esperanza. La viuda habla con su antiguo dependiente, sonriendo. Experta conocedora nota en él cierto atrevimiento. Doña Manuela se asombra de sus frases de doble sentido, de los guiños picarescos con que acompaña sus palabras. Mientras tanto, Teresa, sin dejar de atender a los convidados y de abrumarles con obsequios, no quita los ojos de su marido y de la bondadosa amiga. El señor Cuadros es un hombre perdido para siempre, un hambriento que ha gustado el fruto prohibido tras muchos años de vida oscura y laboriosa, sin saber lo que es la juventud y trabajando como una bestia de carga. Pero la viuda se termina sintiendo molesta por las audacias del señor Cuadros. Se agita nerviosa en su asiento, pero calla y sigue sonriendo. Pensaba en que la situación imponía disimulo y que la amistad del matrimonio Cuadros le era muy necesaria para salvarla en sus apuros de señora en decadencia, acosada por las deudas. Además, el porvenir de su hija, de su Amparito, estaba allí, y la viuda lanzaba una mirada de ansiedad maternal al extremo de la mesa, donde estaba la niña junto a Andresito, recibiendo con gestos de gatita mimosa los dulces y las palabras de su novio. Tras media hora de sobremesa se disuelve la reunión. Pero el señor Cuadros sigue acosando a doña Manuela. Doña Manuela está en el fondo admirada, y en vez de indignarse por la crueldad con que Antonio Cuadros intenta engañar a su mujer, la viuda comienza a encontrarlo simpático, viendo en él como una resurrección de su segundo marido, de aquel doctor Calavera al que tanto amó. Al final, el señor Cuadros se ofrece a acompañar a doña Manuela, y no hay forma de excusarse. Las de Pajares salen acompañadas por Andresito y don Antonio. Pero es algo más que acompañar a las de Pajares lo que hacen el padre y el hijo. Suben con ellas, permanecen de visita más o menos una hora y cuando salen a la calle, el padre y el hijo marchan como compañeros unidos fraternalmente por una común empresa. Según Luis Segura, en Arroz y Tartana predominan dos temas: el afán por aparentar y la gestión del dinero propio, oponiéndose dos modelos o actitudes. Por un lado, el de las personas que viven por encima de sus posibilidades y son devoradas por la ambición de prosperar espectacularmente, con una crítica explícita de la bolsa. Por otro, el modelo realista y moderado, encarnado en varios comerciantes honrados y laboriosos como don Eugenio, fundador de las Tres Rosas, y el propio hermano de doña Manuela, que apuestan por una vida tranquila, asentada en el orden, la sobriedad y la economía. Arroz y Tartana encaja más en la corriente naturalista, que refleja la parte más cruda y desagradable de la realidad, sin prescindir de escenas dramáticas y situaciones paródicas. A las 4 de la tarde entraban las de Pajares en el paseo de la Alameda. Era domingo y la animación ruidosa y expansiva de los días festivos inundaba la acera izquierda del paseo. El tiempo era hermoso. Una tarde de verano, con el cielo limpio de nubes y en lo más alto, como un jirón de vapor tenue y apenas visible, la luna, esperando pacientemente que le llegase el turno para brillar. Por el arroyo central dan vueltas y más vueltas los carruajes alineados. A todo galope bajan carretelas y berlinas y por las aceras del paseo desfilan lentamente, con paso de procesión, las familias endomingadas. Los verdes bancos no tienen ni un asiento libre. Lo que atrae la atención de todos es el desfile incesante de coches, símbolos de felicidad y bienestar, en un país donde el afán de enriquecerse no tiene más deseo que no ir a pie como los demás mortales. Pero las de Pajares contemplan con nostalgia de desterradas el paso de los carruajes, porque es la primera vez que van a pie a la Alameda, y es que el caballo de la familia se ha puesto muy enfermo. De hecho, cuando vuelven del paseo, Nelet les dice que el caballo se ha muerto. Doña Manuela se desespera.
Necesitaba dinero para reponer esta pérdida que tanto podía influir en el prestigio de la familia y para satisfacer ciertos compromisos que, como de costumbre, la agobiaban con gran urgencia. Pero a pesar de ser tan numerosas las amistades, no encontraba, repasando su memoria, un solo nombre. No puede contar con su hermano Juan, ni con su hijo Juanito, que, contagiado por la atmósfera de jugadas victoriosas y millonadas de papel que respira continuamente, ha acabado por decidirse y se ha lanzado a jugar en la bolsa. Ha vendido su huerto de Alcira y los 8.000 duros que le han dado han engrosado las cajas del banquero. Una parte de su capital lo ha invertido en papel del Estado y con la otra ha empezado sus jugadas de bolsa. Mientras, doña Manuela sigue buscando dinero y está segura de que cierta persona le facilitará a la menor indicación el dinero que tantas angustias le produce. Al señor Cuadros no le sería difícil salvar a una amiga por unos cuantos miles de reales. Cuando Rafael y Juanito llegan a casa, la familia pasa al comedor. La cena esa noche es triste. A las 9 de la noche recibieron las de Pajares la visita de Andresito y su papá. Doña Manuela, al ver a su antiguo dependiente, se ruborizó, como si éste pudiese adivinar los pensamientos que la habían agitado poco antes. El señor Cuadros parece como si se alegrase de la noticia de la muerte del caballo. Dice que habrá que gastarse 4 o 5.000 reales. Habla del dinero con expresión de desprecio. El señor Cuadros molesta a doña Manuela queriendo parecer amable. Dice que él se encargará de la compra del caballo, que conoce a los chalanes más afamados. Termina la visita a medianoche y cuando el padre y el hijo se dirigen hacia la puerta, acompañados por las señoras de la casa, doña Manuela le dice que vaya al día siguiente, a las 3 de la tarde, para que le dé el dinero. Al día siguiente, el señor Cuadros es puntual. Doña Manuela está sola en el salón, vestida con la más elegante de sus batas y el rostro retocado con los más finos menjurjes del tocador de las niñas. Al día siguiente la familia pudo salir a paseo en su carruaje y un caballo más joven y de mejor estampa que brillante ocupó el vacío que la muerte había dejado en el pesebre. Las amarguras sufridas en aquel domingo fueron olvidadas ante una abundancia como pocas veces se había gozado en aquella casa. Doña Manuela empieza a pagar las cuentas con regularidad y la modista francesa, después de embolsarse algunos miles de reales, hace a las niñas de Pajares nuevos trajes para lucirlos en la feria de julio. Todo es dicha y tranquilidad en casa de doña Manuela y el contento de la familia repercute en las Tres Rosas porque Teresa se entera de que su marido ha roto definitivamente con la tal Clara y piensa que su antigua señora es la que ha realizado el milagro. Mientras, Juanito vive entregado a la agitación y a la zozobra del que confía su porvenir a los caprichos del azar. Ya no quiere ser dueño de las Tres Rosas y solo piensa en ser millonario. Su tío, don Juan, no habla ya con él. Un día hasta da por roto el parentesco, faltándole poco para pegar a su sobrino. Y otro que se enfada con él es don Eugenio, el fundador de las Tres Rosas. Únicamente en casa encuentra Juanito aplauso y consideración. En casa de doña Manuela solo se preocupan por la próxima feria de julio y por arreglarse para ir a una corrida de toros. Es a la salida de la corrida cuando don Antonio Cuadros recibe una nota urgente de don Eugenio. Un cuadrado de papel azul con el cierre intacto. Era un telegrama. Juanito, al ver el despacho, por un instinto de solidaridad, apartóse de su madre, colocándose al lado del maestro. «Bah», dijo el señor Cuadros con indiferencia, «será un telegrama de nuestro corresponsal en Madrid». Pero inmediatamente palideció. Juanito, que lee por encima del hombro de su principal, también palidece y parpadea como si creyera en un engaño a sus ojos. Don Antonio Cuadros dice que hay que ver enseguida a don Ramón y monta en el coche, nervioso e impaciente, con el deseo de llegar cuanto antes a casa para dejar a la familia y correr en busca del infalible protector. Juanito no tiene tanta presencia de ánimos. Pálido, sudoroso y hablando y gesticulando como un sonámbulo, casi echa a correr sin despedirse de la familia. La derrota fue completa. A los 2 días, ninguno de los bolsistas que tenían por oráculo al famoso don Ramón dudaba de ella. El mismo banquero confesaba que esta vez se había equivocado, aunque no por ello dejaba de sonreír. Quien más lo sufre es el señor Cuadros, que de golpe ve desaparecer todas las ganancias de su vida de bolsista. Con el error del banquero queda lo mismo que antes de entrar en la bolsa, dueño de la tienda y de unas cuantas fincas sin importancia. Juanito está aterrado por el suceso.
Pero hay otra cosa que le preocupa. Hace un par de noches se encontró con su hermano Rafael, que llegaba a casa lleno de heridas en la cara después de una pelea. Quien le ha porreado es Roberto del Campo, y la disputa surgió a consecuencia de ciertas afirmaciones infames del elegante Roberto, que además es el novio de su hermana Conchita. Pero a pesar de eso, nadie dice nada en la casa, ni de la pelea ni de las acusaciones. El pobre muchacho se sentía sin fuerzas para seguir viviendo con la familia. Un obstáculo invisible se levantaba entre él y los suyos. Decía bien su tío don Juan, él era de otra raza, formaba parte en el seno de la familia. Pero un suceso le saca de la triste preocupación que le causan los asuntos de su familia. En la bolsa circula una noticia que hace palidecer a todos los protegidos de don Ramón Morte, y es que sus previsiones vuelven a fallar. Piensa que es preciso avisar al señor Cuadros y sale inmediatamente en su busca. En las Tres Rosas solo encuentra a don Eugenio, que le dice que don Antonio está con doña Manuela en su casa. Juanito corre hasta allí. Sus hermanas no están. En el salón ve una chaqueta blanca arrojada con descuido. Todo empieza a darle vueltas. Es la chaqueta de don Antonio. Juanito se acerca al cortinaje que cubre la puertecilla de la habitación de doña Manuela y lo aparta. Todo es verdad. Y abrumado por la sorpresa, permaneció erguido, con los ojos desmesuradamente abiertos, apoyando su espalda en la pared, como si temiera desplomarse. No supo cómo salió de allí. Lo único que pudo recordar fue que el instinto de precaución le dominaba aún y que al bajar la escalera lo hizo de puntillas, evitando roces, como si fuera un delincuente y temiera ser descubierto. Juanito siente deseos de llorar. Ya no cree en su madre. Camina junto a la carretera polvorienta, levanta la cabeza y ve que se ha separado del pretil siguiendo por el camino de ronda. Llega a la entrada del camino del cementerio, donde un coche fúnebre está a punto de atropellarle. Juanito apenas si lo ve. Sus ojos están fijos en el féretro blanco y dorado que se mece con el traqueteo de las ruedas. Piensa que se debe estar bien allí. El rostro de una joven, asomada a la ventanilla de uno de los carruajes del cortejo fúnebre, parece cambiar el curso de sus ideas. Es una locura buscar la muerte. Juanito sigue andando hasta que llega a una cadena que pasa por debajo, pero el guardavías le detiene casi en la misma cabeza del tren que avanza. Juanito, avergonzado, sigue a buen paso el mismo camino de antes y por allí atraviesa su propio infierno. Primero ve a unas niñas pobres que le conmueven, después a una pobre obrera de las que habitan en la otra orilla del río, cansada del trabajo con sus 2 hijos pequeños. Juanito creyó despertar ante aquella aparición. Era una verdadera madre la mujercita de la dulce sonrisa. En aquel grupo de conmovedora miseria había algo que él no había conocido jamás, y los 2 pobres chicuelos, martirizados por el hambre, destinados a vivir como parias de la sociedad, gozaban lo que él, criado entre lujo y ostentación, no había tenido nunca. Pasa mucho tiempo con el sombrero caído a sus pies y la cabeza apoyada en una mano, llorando. A las 10:30 de la noche continúa su camino y llega a la feria de la Alameda, y allí, viendo toda aquella gente, se siente más lejos que nunca de su familia. Piensa que podrá recuperar el dinero invertido en los valores del Estado, por lo menos, y el optimismo torna a apoderarse de su ánimo como una reacción necesaria tras tantas horas de insufrible dolor. Aún tiene salvación. Se casará con Tonica, buscará una tienda modesta y emprenderá otra vez la conquista azarosa y difícil del dinero, siguiendo los procedimientos del comercio a la antigua. Y mientras surcan el cielo los fuegos artificiales, Juanito sale de la feria. Cuando llega a su casa, está su familia y está la del señor Cuadros, pero todos están silenciosos, ceñudos, con la cabeza inclinada. Fue a preguntar, pero el señor Cuadros le atajó poniéndose en pie y avanzando con los brazos abiertos con expresión paternal y desesperada. «¡Ay, hijo mío, estamos perdidos! Ese Morte es un pillo». El célebre banquero don Ramón Morte ha desaparecido, produciendo la consternación en centenares de familias. Dicen que es un farsante que ha huido para comerse en el extranjero los millones robados a sus clientes. Juanito se queda clavado en el suelo por el asombro, con los ojos desmesuradamente abiertos, mirando a un lado y a otro sin ver nada. Los demás, cabizbajos, oyen por 100ª vez la relación del señor Cuadros, que parece enloquecido por la ruina. Dice que con lo que debe a los corredores, ni con la tienda ni con sus fincas tendrá para pagar la mitad. Que para comer tendrá que pedir a algún compañero que le admita de dependiente. Pero yo,
dijo el joven con la tenacidad del que se agarra a una esperanza. Yo no solo jugaba la bolsa. Don Ramón tenía en su poder más de 3.000 duros míos en títulos del Estado. ¿Qué se han hecho? Cuadros lanzó una carcajada que, en fuerza de querer ser irónica, resultaba espeluznante. De pronto, doña Manuela abandona su asiento al ver a su hijo vacilar llevándose la mano al pecho y retroceder como si buscase apoyo. Juanito cae como un fardo sobre el mismo sofá en el que por la tarde ha visto la arrugada chaqueta de Antonio Cuadros como impasible acusadora del adulterio. Juanito se muere. Don Juan, que juró no volver a poner los pies en la casa de su hermana al saber el estado de su sobrino, se apresura a visitarlo y estalla contra su hermana y le cuenta que lo sabe todo y que Antonio Cuadros ha desaparecido. Y doña Manuela llora sin saber con certeza si sus lágrimas las arranca el estado de su hijo, los insultos de su hermano o aquella última noticia de la desaparición de Cuadros. Y al anochecer muere Juanito. A la mañana siguiente llegaron las visitas. El desfile de levitas negras y tupidos velos, el paso por aquella casa de los amigos y conocidos, todos con la enguantada mano tendida, un gesto de amargura en el rostro y la palabra de resignación guardada cuidadosamente para tales casos. La única nota tierna de aquella ceremonia fría y rutinaria fue el llanto de dos mujeres enlutadas que entraron con timidez, apoyadas la una en la otra. Nadie las conocía, pero iban acompañadas por don Juan. El nombre de don Antonio Cuadros está en todas las bocas. Teresa se ha quedado con su hijo en Las Tres Rosas y a todos los que buscan a don Antonio les contesta lo mismo, que está fuera y no tardará en volver para arreglar sus asuntos. En el cortejo fúnebre se habla de embargo. A las 2 de la tarde entran en Las Tres Rosas unos cuantos señores con papeles bajo el brazo seguidos por un alguacil. En las puertas de todas las tiendas aparecen las cabezas curiosas de los dependientes, con la misma expresión que si presenciasen el último acto de un drama. Un hombre sale de la trastienda con paso acelerado como si le persiguieran. Es don Eugenio, el pobre octogenario con los ojos inyectados de sangre y los ademanes descompuestos, parece un pobre loco. Pasa por entre los dependientes de la tienda y del juzgado, atropellándolos con su débil cuerpo y sale de la tienda. Don Eugenio anda sin saber a dónde dirigirse, avanza penosamente trazando zigzags como si estuviera ebrio, cada vez más pálido y extendiendo sus brazos al pedir mentalmente que lo arranquen del mundo. Llega frente a San Juan. Aquí fue. Como un perro me dejaron los míos. He trabajado mucho. ¿Y qué? Pobre y hambriento me abandonaron. Y después de 70 años me encuentro igual en el mismo sitio. Hermoso porvenir. Primero, se doblan sus rodillas quedando de hinojos en aquel lugar donde su padre le había abandonado 70 años antes. Después, cae de bruces sobre la acera. Los que en tropel salieron de todas las tiendas aún pudieron presenciar la agonía del último veterano del mercado. Y así les hemos contado Arroz y Tartana, de Vicente Blasco Ibáñez. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.